Hola, les dije que les iba a hablar sobre el consentimiento informado de ortodoncia, que pues es mi especialidad. Obviamente cada especialidad tiene un consentimiento informado. Este es muy completo, la idea es que ustedes pues lo conozcan. Pueden empezar a leerles la parte de cada uno de los ítems que tienen. Esto lo van a encontrar cargado en el sistema digital para que lo vayan mirando, lo vayan leyendo y se vayan guiando por lo que yo voy explicando, ¿sí? Digamos que el primer ítem acá dice resultados del tratamiento. Acá en resultados del tratamiento, básicamente cuando uno hace un tratamiento de ortodoncia, la idea es dejar la oclusión perfecta, ¿sí? Que todo engrane y que los dientes queden alineados y queden bien. Pero ¿qué pasa? A veces los resultados del tratamiento se pueden ver comprometidos por diferentes cosas. Es decir, si el paciente es un joven, digamos, normalmente los niños o los jóvenes entre los 12 y los 17 años tienen una higiene oral deficiente, y sobre todo los varones. Entonces, por más de que uno les dice que se cepillen, que les está acumulando placa, que les está dando gingivitis, por más de que uno les dice, no se cepillan bien. El no cepillarse bien teniendo ortodoncia hace que alrededor del bracket se empiece a generar una mancha blanca que luego progresa a una lesión marrón y da caries, ¿sí? También a veces la encía se crece de tanto acúmulo de placa, empieza a dar gingivitis y además del sangrado gingival, del sangrado, la encía se crece. Entonces los dientes ya, por más de que queden alineados, no se van a ver bonitos porque se van a ver chiquitos, porque la encía se creció como respuesta a esa inflamación constante que tuvo por el acúmulo de placa. Entonces eso puede comprometer el tratamiento. ¿Por qué? Porque entonces uno dice como ortodoncista, no, yo ya le voy a quitar a usted los brackets porque usted no se está cepillando como debe y va a tener más problemas. Entonces mejor dejemos hasta ahí y entonces el tratamiento no se hace completo. Otras veces, digamos, las personas ya muy mayores o digamos después de los 40 años, 45 años, una persona que ha tenido la mordida cruzada posterior, ¿sí? Por mucho tiempo ya está acostumbrada, su musculatura y sus dientes ya están acostumbrados a morder de forma contraria, y yo venir con ortodoncia a alterar eso, puede que sea mejor, digamos, arreglar la parte de adelante, si lo que tienen mal adelante simplemente son ciertos dientecitos, entonces alinearlos, nivelarlos, dejarlos derechos, pero no meterme con los dientes atrás, simplemente tocar la parte de adelante, la parte estética, y atrás dejarlo así, mal, pero toda la vida ha mordido así, ya sus músculos están acostumbrados y pues tampoco eso es malo, ¿sí? Pero eso pues tiene que ver con los resultados del tratamiento. Uno le debe explicar al paciente, podemos arreglarte la parte estética, la parte de adelante, y tu parte posterior sigue igual y no se le altera. Peor sería alterarle la oclusión y que luego le queden los dientes de adelante derechos, pero la oclusión atrás no se le adapte o coja de pronto a morderse o a ocluir mal, ¿sí? Entonces, eso más o menos es lo que se le debe explicar al paciente. También hay personas que dicen, ay, yo ya llevo 5 años con el tratamiento de ortodoncia, pero omiten detalles, es decir, no cuentan que durante 6 meses se perdieron y no fueron nunca más a control con el ortodoncista, y por eso el tratamiento se les ha ido alargando, o no tienen para pagar el control mensual con el ortodoncista y eso les va alargando el tratamiento, o viven tumbando brackets. El estar tumbando brackets alarga el tratamiento porque puede que algo que uno quería hacer o corregir, si tumban el bracket justo donde uno tenía que agarrarse para mover los dientes, pues eso también compromete el resultado del tratamiento de ortodoncia. Entonces, todas esas cosas las debe conocer el paciente antes de iniciar el tratamiento de ortodoncia, y ustedes se las pueden explicar y le ahorran a uno un poco de tiempo, y es importante que el paciente las sepa para que luego no hayan inconvenientes de que, ay, no, a mí no me dijeron eso, a mí no me informaron eso. La duración del tratamiento de ortodoncia es otro de los ítems que está ahí, está muy relacionado
con lo que les estoy diciendo, con que el paciente esté tumbando brackets, con que el paciente no asista a las citas, pero también muchas veces puede verse alterado por, digamos, esos pacientes que, digamos, les falta el canino, que tienen los dientes completos, pero acá tienen un espacio y el canino está retenido allá en el paladar, metido, ¿sí? Esos tratamientos son largos, son muy largos. No son un tratamiento normal de ortodoncia de 1 año y medio, 2 años. Son un tratamiento casi que de 4 años. ¿Por qué? Porque primero uno tiene que alinear los dientes, dejar los dientes bien derechitos y estar en un arco rígido para poder empezar a traer ese canino, ¿sí? Y ese canino, después traerlo y llevarlo hasta la posición que uno quiere, toma tiempo. Normalmente los dientes se mueven 1 milímetro por mes. Entonces, si es un diente que tiene un camino muy sinuoso, muy tortuoso, para poderlo llevar a donde uno quiere ponerlo, toma mucho tiempo. Entonces, eso es algo que los pacientes que vienen por casos de caninos retenidos deben tener en cuenta y deben saber, porque normalmente llegan en la edad de más o menos 15 años, que es una edad muy complicada, en la que los jóvenes no hacen mucho caso y duran años con el tratamiento de ortodoncia. Entonces, y los pacientes, los papás a veces dicen, a mí no me dijeron eso, ¿sí? Y sí, a veces a uno se le olvida, uno piensa que lo saben, eh, y eso pasa con los caninos retenidos. Hay otros casos, muchas veces se pueden presentar anquilosis, pueden que hayan dientes que estén pegados al hueso, uno no lo vio en la radiografía puede que no se vea, y pasa el tiempo, el paciente viene a los controles y el diente nada que se mueve y uno como ortodoncista dice, pero ¿por qué este diente no se mueve? Y uno ya ha intentado toda la biomecánica posible y se han perdido meses tratando de mover y nada que cierre el espacio, nada que se mueve el diente. Eso puede hacer que el tratamiento se alargue y no es culpa del ortodoncista. Eh, Otra cosa, molestias, es otro de los ítems. Las molestias, eso sí es algo muy común en ortodoncia. Normalmente los primeros meses los brackets están continuamente rozando la mucosa y al estar continuamente rozando la mucosa pues crean llaguitas, aftas eh, y pues laceran la mucosa, pero para eso existe la cerita que se ponen. La idea es que se pongan una cantidad pequeña. Uno piensa que poniéndose una cantidad grandota ahí va a ayudar a que no se caiga tan rápido. No, más bien el que sea grande la cantidad de cera hace que sea más rápido que se caiga la cera. La cantidad debe ser exactica, ponérsela en el lugar que está lacerando, que está cortando y ya con el tiempo eso se alivia. La misma mucosa forma como un callito, una mucosa más durita para que ya no lastime. Pero al comienzo se van a presentar muchas molestias mientras se ajusta y la mucosa se adapta. También el dolor que se presente. Hay personas que tienen umbrales de los dolores distintos, hay personas que son muy sensibles, hay personas que durante todo el tratamiento entonces dicen, no, eso no me dolió para nada. Hay personas que no pueden comer porque el dolor les altera mucho. Para eso es recomendable que entonces tomen acetaminofén o paracetamol. El ibuprofeno no es bueno que lo usen los pacientes que están en tratamiento de ortodoncia, porque el ibuprofeno inhibe el movimiento de los dientes, es decir, no deja que los dientes se muevan como el ortodoncista quiera. Entonces, si les llegan a doler los dientes, que va a ser muy probable, muy factible que le duelan, tome solo acetaminofén, que no tome ibuprofeno. Recidiva es otro de los ítems. Recidiva, ¿qué es? Que vuelve a pasar o que los dientes retornan a su lugar inadecuado o a la posición que ustedes no querían o por la cual el paciente llegó. ¿Sí? Digamos que el paciente llegó porque tenía un diastema entre estos dos dientes, un espacio entre el 11 y el 21. Y se va, terminó el tratamiento, duró unos 2 añitos con el tratamiento y de repente el paciente usó el retenedor por el tiempo que se le dijo, 6 meses continuos el primer año y luego lo empezó a usar de forma intermitente y de repente por más de que está usando el retenedor se le empieza a abrir el espacio, ¿sí? Los dientes tienen memoria, unas fibras que tienden a regresar a su puesto, ¿sí?
no es culpa del ortodoncista. El ortodoncista las dejó derecho a los dientes, pero los dientes tienden a tener recidiva. Entonces ustedes como auxiliares le dicen a los pacientes, le cuentan eso y le dicen al paciente que esté pendiente de cualquier cambio. Uno conoce mucho su cuerpo y uno se da cuenta cuando los dientes se empiezan a mover. Hay personas que con el más leve cambio van al ortodoncista y le dicen. Es ahí donde uno debe ir. Hay personas que dicen, esto es muy poquito, y luego cuando ya ha aumentado 3 milímetros, que ya no se puede hacer nada, van, y entonces muchas veces no se puede hacer nada, simplemente toca volver a poner ortodoncia para poder cerrar el espacio. La ortodoncia pasa es muy seguido. Yo siento que conozco muchas personas que me han contado que tuvieron ortodoncia cuando eran jóvenes y los dientes se les volvieron a piñar o se les volvieron a desalinear o a rotar porque no usaron los retenedores, o aún así usándolos los dientes se les volvieron a la posición inadecuada. Entonces la recidiva es algo que por más de que uno quiera se va a presentar, y ustedes los pacientes deben saber que deben estar pendientes para que le digan a uno. Si lo avisan de forma temprana, puede que hayan soluciones que no ameriten volver a poner ortodoncia, que con algún aparatico, con algún movimiento que uno pueda hacer o con algo pequeño se pueda arreglar. Pero si dejan pasar el tiempo, luego va a tocar. La única forma es volver a poner ortodoncia. También si están en un periodo de crecimiento los niños, que normalmente se ponen ortodoncia, ya cuando son adultos algunas cosas cambian y eso hace que también se produzca la recidiva. Las extracciones es otro ítem. Las extracciones, hay casos que ameritan hacer exodoncias de premolares, ¿sí? Hay casos que no siempre hay que extraer dientes. A veces las arcadas son tan estrechas, son tan chiquitas que uno al hacerles así logra ubicar todos los dientes y no necesariamente tiene que sacar dientes. No todo apiñamiento se soluciona sacando dientes. Arreglando la forma del arco, muchas veces se logran ubicar los dientes. Otra cosa que a veces los odontólogos no saben, los odontólogos generales no saben y piensan que el ortodoncista está errado, y realmente es lo contrario. El que está errado es el odontólogo general. Es que a veces cuando el apiñamiento es acá en la zona de los dientes de abajo, la extracción o la exodoncia que se manda a hacer es de un incisivo. No se mandan a sacar premolares. Y cogen a decir que qué bruto el ortodoncista, que cómo le va a mandar a sacar un incisivo. No, a veces lo que se necesita para solucionar el apiñamiento son 4 o 5 milímetros, y eso es lo que tiene un incisivo, y se decide mejor sacar el incisivo. A uno en odontología general le indican lo de la línea media, le enseñan lo de la línea media y que la línea media superior debe coincidir con la inferior, pero no necesariamente eso es norma, eso es ley. Muchas veces al uno sacar un incisivo, corrige todo el apiñamiento, deja una buena guía canina, no altera en nada la oclusión del paciente, le corrige la estética, y a veces esa es la solución. Entonces eso es un diente que a veces se puede mandar a sacar y no está errado. A veces no se mandan a sacar los primeros premolares, sino que se mandan a sacar los segundos premolares dependiendo del caso. A veces se mandan a sacar un solo premolar y no se manda a sacar el otro. Eso se llama extracciones asimétricas. Todos los casos son diferentes. No todos los casos, no todos los premolares se deben sacar. No siempre es el primer premolar. A veces se mandan a sacar una molar. No sé, todos los casos son diferentes y no siempre el diente que se manda a sacar es el primer premolar. Puede ser cualquier otro diente. Y hay casos que demeritan exodoncias y casos que no. Cirugía ortognática es otro ítem. La cirugía ortognática es algo delicado. ¿Por qué? Porque la cirugía ortognática puede cambiar bastante el perfil del paciente para bien, ¿sí? Puede un perfil que no sea muy agradable, un perfil muy protruso, un perfil muy prógnata, ¿sí? Puede que no sea muy agradable, y con una cirugía se pueda mejorar y mejore para bien, se vea muy bonita la persona luego. Pero es algo que debe tener muy claro, porque
digamos, una persona que tenga un perfil, que normalmente son los que más se operan, un perfil que tiene un prognatismo mandibular muy severo, ¿sí? O sea, que la mandíbula está muy hacia adelante, para hacerse cirugía ortognática, muchas veces ese perfil se debe empeorar. Se inicia el tratamiento de ortodoncia y uno, al alinear los dientes, lo que hace es empeorar el caso. Entonces, si el caso estaba así, se queda así, queda mucho peor. Y eso es algo que toca indicarle al paciente y recordarle al paciente, porque los pacientes no lo saben y no se imaginan que el perfil se les va a empeorar para poderles hacer la cirugía. Ya cuando se les hace la cirugía, obviamente el cirujano ya puede realmente arreglar los dientes, ponerlos bien al cubit y listo, ya les mejoró, y ya después tienen que seguir con el tratamiento de ortodoncia, se tienen que arreglar otras cositas, pero eso es algo importante de advertirles, que el perfil se les va a empeorar antes de hacérsele la cirugía. Descalcificación y caries dental es otro ítem. Normalmente, lo que les digo, las personas que tienen mala higiene oral desarrollan alrededor de los brackets una mancha blanca, y entonces como se la ven blanca no le ven problema, pero entonces cuando uno quita los brackets quedan todos los dientes con manchitas blancas alrededor, ¿sí? Y esas manchitas blancas alrededor pues no van a ser estéticas y van a querer echarle la culpa al paciente, al ortodoncista, y no es culpa del ortodoncista, es culpa del paciente que no se cepilló. Entonces eso es algo importante, recordarle al paciente que se esté cepillando y demostrarle cuando empiecen a formarse esas manchas para que tenga cuidado. Porque pues igual ellos también ignoran eso, no, ellos no tienen por qué saberlo. Entonces uno debe informarles y educarlos en esa parte. Reabsorción radicular es otro de los ítems, es uno de los ítems más importantes. ¿Por qué? Porque normalmente durante el tratamiento de ortodoncia las raíces se tienden a cortar, ¿sí? Las raíces son lo que le dan soporte al diente. Un diente que tiene una raíz larga es un diente que tiene más soporte, ¿sí? Que está más firme en su arcada. Por eso los caninos son los dientes que están más firmes porque son los que tienen las raíces largototas. Y los dientes que tienen las raíces más chiquitas son los incisivos inferiores. Estos dientes, cuando uno dura más de 4 años con el tratamiento de ortodoncia, se empiezan las raíces a acortar. Es normal que durante el tratamiento de ortodoncia ocurra reabsorción, pero una reabsorción leve. Si uno ve que el paciente empieza a presentar reabsorción, es importante retirar la ortodoncia, no seguir con el tratamiento. Eso puede comprometer el resultado del tratamiento, que fue el primer ítem del que hablamos, pero es mejor dejarlo hasta ahí, el tratamiento, no seguir a que el paciente pierda el diente porque la raíz se le reabsorbió totalmente y pues no tenía soporte y pierde el diente. Entonces, y eso es algo que se puede presentar. Daño del nervio es otro de los ítems que hablan acá. El daño del nervio, normalmente hay pacientes que han tenido tratamiento de endodoncia en algún diente y cuando empiezan a hacerse los movimientos, el diente puede que cambie de color. Y dicen, pero yo tenía mis dientes bien, ¿por qué este diente me cambió de color? Si yo lo tenía normal, ¿qué me pasó? A veces, moviendo los dientes, se generan lesiones en el nervio y se empeoran las cosas, y pasa algo que el paciente debe saber, que puede que si tuvo tratamiento de ortodoncia y el diente no se había pigmentado, con el tiempo tome una coloración grisácea, ¿sí? O oscura, o que el diente estaba sano y de repente con el movimiento de ortodoncia algo pasó y el diente cambió y tenga que hacer el tratamiento de ortodoncia. Es otra cosa que se le va a advertir al paciente y que los pacientes no saben. Los pacientes se toman el tratamiento de ortodoncia muy a la ligera, como, ay, sí, venga, póngamelo, se me ve bonito, o yo no sé, a veces no dimensionan los problemas que puede acarrear el tratamiento de ortodoncia. Y pues eso es importante advertirlo. Enfermedad periodontal. Les decía que normalmente con la ortodoncia la higiene oral se dificulta, ¿sí? Entonces, al dificultarse, los pacientes empiezan a padecer de gingivitis.
todos los pacientes normalmente siempre desarrollan gingivitis. Cuando yo tuve ortodoncia, tuve gingivitis. Obviamente yo no había estudiado odontología, no sabía nada, pero yo era una niña juiciosa, tendría como 16 años y tuve ortodoncia y me dio gingivitis. Entonces, si yo que era juiciosa, que tenía a mi mamá supervisándome, me dio gingivitis, pues imagínense los pacientes que nadie les dice que se cepillen, que están detrás de ellos o que no les preocupa la higiene oral, ¿sí? Entonces van a desarrollar enfermedad periodontal. Entonces es importante que cada cierto tiempo se hagan una limpieza, se hagan profilaxis, se hagan detartraje, ya sea en el consultorio particular o ya sea yendo a la EPS a que les hagan la limpieza correspondiente cada 6 meses como lo exige el POS, ¿sí? O como está en el POS. Lesiones causadas por los aparatos de ortodoncia es otro de los ítems. Normalmente, lo que les digo, cuando se pone ortodoncia, los hooks, los ganchitos que tienen los brackets empiezan a lesionar el tejido. Otras veces se ponen aparatos para expandir el maxilar y al causar esa expansión e ir moviendo el aparato y el aparato ir cediendo, hace que la mucosa se lacere. Entonces, cuando uno quita el aparato, la mucosa está lesionada, está enrojecida, puede que esté infectada en ciertas zonas. Es normal, ¿sí? No es que el ortodoncista se haya equivocado, eso pasa. Pues teníamos un objeto extraño ahí, pero necesitábamos ampliar la zona y eso se recupera, ¿sí? No es nada terrible, pero pasa y es importante que el paciente lo sepa. Arcos faciales es otro de los ítems. Los arcos faciales son algo que se le pone al paciente extraoral. Normalmente se le dice al paciente que eso lo usan en la casa. La idea no es que los pacientes salgan con eso a la calle, que salgan a hacer ejercicio con eso a la calle, pero hay pacientes, hay niños, normalmente eso se usa en niños, hay niños que no tienen problema con eso, no se sienten mal, más bien les parece que llaman la atención y lo usan, pero lo deben usar estando juiciosos, estando calmados, no realizando deportes ni cosas, porque puede un golpe enterrarles el metal en el tejido. Entonces hay que tener en cuenta eso con los arcos faciales, que se lo usen en la casa y si no lo usan en la casa y lo usan en la calle, pues que sea en actividades tranquilas, calmadas y no en deportes. Otro ítem es disfunción de la articulación temporomandibular, ¿sí? La articulación temporomandibular es esta. Cuando abrimos y cerramos, acá ustedes sentirán que hay como un huesito que se mueve. Esa es la articulación, es biarticular, es decir, aquí cuando ustedes abren y cierran, al mismo tiempo se abre, baja y cierra. ¿Qué pasa? Todas las personas muchas personas tienden a tener a veces unos chasquidos, unos brincos, crepitaciones, cosas raras acá, ¿sí? En esa articulación, pero se acostumbran a vivir con eso. A veces cuando se les pone ortodoncia y ellos no advierten, no dicen, no cuentan, y cuando uno les pregunta en historia clínica no lo dicen, se lo omiten, no saben. Y con la ortodoncia a veces se alteran o se exacerban o se incrementan esos ruidos o esos dolores o esas molestias. No es culpa del ortodoncista, eso pasa mientras uno está acomodando los dientes, pero es algo que se le debe advertir al paciente. Puede que el paciente llegó sano, no tenía ningún dolor, ninguna molestia, ningún brinco, ningún ruido y con la ortodoncia empezó a desarrollar eso, ¿sí? ¿Cómo puede que llegara con eso y con la ortodoncia se le mejoró o se le empeoró? Es otra cosa que debe conocer el paciente. Y puede que entonces necesite un especialista que trate la ATM. Si el caso se vuelve muy grave, porque a veces ocasiona dolor. Y ya ahí es cuando uno dice, el problema se agrandó y ahora toca con un especialista. Cuando no, eso se soluciona brevemente. Dientes retenidos, anquilosados y no erupcionados es otro de los ítems. Lo que les decía, a veces uno empieza a mover un diente, quiere tratar de acomodarlo en el puesto y nada que se acomode, y dice, pero ¿qué le pasa a este diente? ¿Por qué no se mueve? Ya llevo 3 meses, ale, le he puesto toda la fuerza que puedo y nada que se mueve. Bueno, a veces el diente está anquilosado, a veces el diente está pegado al hueso y no hay nada que lo suelte y nada lo va a soltar y
eso va a comprometer el tratamiento. ¿Sí? Yo quería dejar el diente en su puesto, pero si el diente está anquilosado no hay nada que hacer. Por más de que se haga cirugía, por más de que el diente ya no se puede mover de ahí. Entonces, hasta ahí va a llegar el tratamiento de ortodoncia. No es culpa del ortodoncista. Él pidió las radiografías que normalmente se piden y pues uno no puede pedir una radiografía por cada diente para ver si todos están anquilosados. Entonces, eso es algo que deben saber y le deben explicar al paciente. Ajuste oclusal, otro ítem. A veces, cuando uno está tratando de acomodar los dientes, es necesario para poder lograr acomodar ya un diente, o ya lo que falta es mínimo. A veces toca desgastar el diente en la parte oclusal, ¿sí? Es como con la fresita darle un poquito, desgastar para que las cosas encajen, ¿sí? Para que las cúspides se encajen en las fosas. Resultados no ideales es otro de los ítems. A veces uno quiere cerrar un espacio. Hay personas que a veces se ponen ortodoncia y dicen, ay, yo perdí la primera molar cuando estaba pequeñito, ya tengo la segunda molar y la tercera molar, ¿ustedes me podrán cerrar ese espacio con ortodoncia? A veces uno intenta y el espacio cierra. Otras veces puede que el resultado no sea el ideal, puede que sí cerró, pero quedaron unos 2 milímetros de espacio, ya por más de que se aló y se aló, ya no se dio más. A veces uno quiere cerrar mordidas, mordidas abiertas las quiere cerrar y ya por más de que usa elásticos, ha aplicado todos los dobleces que le enseñaron, ha hecho todo y ya la mordida hasta ahí llegó y ya no hay otra. Entonces los resultados quedaron así, no ideales, eso fue lo que se logró y hasta ahí pudimos llegar. Y entonces a veces eso se puede solucionar pues añadiendo resina u otras cositas para agrandar el diente y que no quede ese espacio. Terceros molares, normalmente es otro de los ítems. Normalmente la idea es que antes de terminar el tratamiento de ortodoncia, si el niño está en crecimiento, se retire las terceras molares, porque las terceras molares, si no vienen derechas, si no hay suficiente espacio en la arcada, si vienen inclinadas, pueden que alteren lo que se logró, la alineación, la nivelación y la correcta oclusión que se logró con la ortodoncia. Entonces, es muy normal o muy común que el ortodoncista pida que se retiren las terceras molares si uno ve que vienen en muy mala posición o que no va a haber espacio, porque entonces el tratamiento de ortodoncia se va a ver comprometido por esas terceras molares. Alergias, otro de los ítems. Hay pacientes que pueden llegar a ser alérgicos al metal de los brackets, ¿sí? Los brackets de níquel, los brackets del titanio que se usan en las aleaciones de los arcos, todos esos metales son biocompatibles, se supone que se pueden usar en boca, pero hay personas que si tienen tendencia a la alergia a los medicamentos, a los alimentos, puede que desarrollen alergia también, predisposición genética o atopía a el metal de los brackets o de lo que se usa en ortodoncia, ¿sí? Entonces es otra de las cosas que se le debe advertir al paciente, se le debe decir al paciente para que no se vaya a asustar si en algún momento llega a inflamarse el tejido y que le advierta a uno también, ¿sí? Para no saber. Problemas de salud en general es otro de los ítems. Hay personas que a veces si tienen alguna enfermedad o alguna patología de base o alguna enfermedad crónica o están tomando algún medicamento, puede que no se les pueda seguir el tratamiento porque puede que el hueso se vuelva como muy frágil. Entonces es mejor no comprometer el hueso por arreglar algo estético o por acomodar unos dientes. Es mejor que se quede así y no arriesgar de pronto la mandíbula que se quiebre o por estar haciendo algún movimiento, ¿sí? Y es importante que el paciente le informe al ortodoncista o al auxiliar y que el auxiliar le informe al ortodoncista. El uso de productos de tabaco. Este es otro de los ítems que tiene que ver con de pronto con la cicatrización, ¿sí? Y con las enfermedades. Es decir, una persona
que fuma hace que la cavidad oral esté más propensa a desarrollar enfermedad periodontal y cáncer, ¿sí? Entonces, digamos, alguien que se ponga ortodoncia y digamos algo de los brackets continuamente le esté rozando, le esté causando una lesión y fuma, puede que esa lesión, que en una persona que no fuma, sea una lesión normal que con el tiempo curará. En una persona que fuma puede que se tienda a malignizar o pueda crear problemas más graves, ¿sí? Entonces, el consumo de tabaco no es recomendable en las personas que tienen ortodoncia. Y el otro ítem del que hablan acá es herramientas accesorias de anclaje temporal, o los TAPS, o los microtornillos. Resulta que hoy en día en ortodoncia se usan mucho unos microtornillitos que uno pone en el hueso para empezar a traer los dientes y que los dientes no se muevan, ¿sí? Digamos que yo quiero cerrar, echar todos los dientes para atrás. Entonces, para poder echar los dientes para atrás, pongo unos tornillos atrás y de ahí me agarro y empiezo a echar para atrás, ¿sí? Eso hace, o a veces para mover cierta cantidad de dientes sin que los otros dientes se me muevan, pongo un tornillito, o para traer un canino que está impactado allá en el paladar, necesito poner un tornillito para moverlo. Todas esas cosas se le deben advertir al paciente porque aumentan los costos del tratamiento, pero son las ideales, ¿sí? Puede que el paciente diga, no, yo no tengo, mire la forma, y entonces uno ideará la biomecánica para poder mover esos dientes o mover lo que necesite mover, ¿sí? Pero los microtornillos agilizan el tratamiento, son como lo ideal. Lo que pasa es que son costosos. Comprarlos, el microtornillito como tal es costoso y pues obviamente la colocada también aumenta los costos. Entonces muchas veces las personas son renuentes a usarlos o a ponerlos o no los ponen los ortodoncistas porque dicen no, pero esto va a aumentar el costo del tratamiento, el paciente no me va a pagar, va a decir que no tiene plata. Entonces, pero eso es importante advertirlo al paciente y dárselo a conocer al paciente porque ayudan bastante a que no se pierda anclaje y a tener resultados como ideales, ¿sí? Sin sacrificar la posición de otros dientes. Ya, eso básicamente es como lo que consta el consentimiento informado. Se debe firmar, dice aquí en el que tengo, el que ustedes van a ver, dice firma el paciente o del padre. Si es un niño, el consentimiento informado lo debe firmar el padre. Si es un menor de edad, si es una persona mayor de edad, pues sí, ya lo firma la persona mayor de edad de 18 años. Firma el ortodoncista y normalmente pues debe firmar un testigo, es decir, la auxiliar en el caso, digamos, de ustedes firmarían como testigos de que uno le explicó todo esto al paciente y pues le dio a conocer todos los pros y los contras del tratamiento y el paciente aún así accedió a realizarse el tratamiento. Eso es todo. Nos vemos, cuídense, no salgan de la casa. Chao.